Mi invitado del día de hoy se llama Sebastián Cadenas. Es CEO y cofundador de Increase, startup que pertenece al rubro de las fintech. Esta es una compañía que ya ha ganado varios premios, que incluso el año pasado estuvo incluida en la lista de Forbes de las 30 compañías más representativas a futuro de la República Argentina. Básicamente, el core de la empresa tiene que ver con una plataforma que le brinda a los clientes la posibilidad de controlar el proceso de ventas con tarjetas de crédito. Sebastián, un placer que estés acá en Magistrales, verdaderamente. Gracias por venir. Muy ocupado venís vos últimamente, con lo cual te has hecho un lugar, me encanta. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, viste, lo sintetizó a nivel informativo bastante escuetamente, pero antes de ir a todo lo que estás haciendo con tu socio en los últimos tiempos, lo primero que quiero saber es un poquito la génesis de todo esto, porque todos conocemos el hecho de que hoy por hoy emprender en cualquier lugar del mundo es complicado, en nuestro país mucho más. Vos venís ya de un ecosistema un poco emprendedor, ¿no? Contame un poquito de eso. La primera vez que emprendí era cuando tenía 21 años. Fue una organización que traía estudiantes extranjeros a hacer intercambio a Argentina. En ese momento mi socia había venido a Buenos Aires y no había tenido una buena experiencia. Venía a dar clases en un colegio y su hospedaje, sus actividades, no había sido lo que ella esperaba. Y en el 2006 fundamos una empresa que trajo ya casi 6.000 estudiantes a hacer intercambio a Argentina. Y les mostraba Argentina de una forma distinta. Esa fue la primera empresa y en el 2009 yo ya salí de la dirección y ya no estoy más relacionado directamente, pero es una empresa que trascendió lo que originalmente habíamos hecho. Ya ninguno de los socios es socio de esa empresa y sigue trayendo estudiantes. Pero, digamos, ¿y cómo nació esa idea? Nació a partir de la mala experiencia que ella había tenido en venir a Argentina. A partir de eso, de esa mala experiencia. Sí. Y lo mismo pasó, la génesis de Increase es similar. Había un problema, no era el caso de una experiencia, pero las tarjetas tenían diferentes fechas de pagos que hacían muy difícil el control. Algunas tardan 48 horas, otros 18 días, y todas tienen diferentes descuentos. Sí. Entonces, eso para un comercio, para esa organización que nosotros teníamos de estudiantes extranjeros, era virtualmente imposible poder controlarlo. Saber cuándo nos iban a pagar, cuánto nos habían descontado, cuánto podíamos recuperar. Y esa es la génesis de por qué casi 10 años después de esa organización se crea Increase. A ver, ¿vos qué estudiaste? Estudié Economía en la Universidad de Buenos Aires. Terminé en el 2008 y después me dediqué a viajar un tiempo. Muy interesante porque si estudiaste Economía, justamente, bueno, tenés obviamente ya una base como para poder entender un poco el mundo de los negocios, pero por el otro lado, viviendo en nuestro bendito país, en donde los ciclos económicos son tan, digamos, complicados, hay que tener incentivo para ponerse a emprender. Y la mayoría de los economistas no se dedican a emprender. Además, es cierto, es verdad. Y de lo que estudié en la facultad, hay muchos conceptos que hoy me sirven para todo lo que es Increase, pero es poco lo que yo hago de economista. Sí, hay muchísimas vicisitudes y dificultades Sí. de emprender, pero como también hay tantos problemas, si esos problemas se transforman, son oportunidades que después se pueden construir en empresas. De hecho, Sebastián, creo que siempre, ¿no?, los negocios tienen que ver con detectar oportunidades y muchas veces, como vos bien decís, las oportunidades nacen incluso de crisis y de problemas a veces muy complicados o pequeños problemas, porque esto que vos estás diciendo, capaz que de afuera alguien dice, bueno, pero es como un micromanagement muy chiquito, el hecho de que no puedas controlar bien las tarjetas, pero para un comercio termina por ahí siendo una pérdida, por ahí 5%,
5% de facturación, no sé, o 10%, ¿no? Y era trabajo muy manual que antes no se hacía. Y a medida que fuimos desarrollando la tecnología, nos dimos cuenta que no era un problema solo de las empresas chicas. Hoy las principales empresas de Argentina, empresas que tienen más de 1000 puntos de venta, Claro. todas sus transacciones de Increase, todas sus transacciones con tarjeta de crédito las controlan con Increase. Entonces, era un problema de toda la industria y eso es muy grande como mercado. Claro. Hay más de 500.000 terminales en Argentina, hay más de 200.000 empresas que venden con tarjeta de crédito. Entonces, poder ayudarlos a todos ellos a tener un control más eficiente, a potenciarlos, es una oportunidad inmensa. Y no pasa solo en Argentina. El mismo problema o problema con características similares pasa en Ecuador, pasa en Colombia, pasa en Brasil. En Brasil tardan hasta 1 año en pagarle al comercio. Bueno, Sí, imagínate. sí, no estamos tan mal comparándonos. O sea, estamos bárbaros, en realidad. Sí. Estamos geniales. O sea, imagino que ya estás partiendo para Brasil, para Ecuador, ¿no? Ya lo están pensando, sí. Brasil no está todavía dentro de nuestro roadmap de los próximos 2 años, pero hay 4 países en los que estamos empezando operaciones entre los próximos 3 y 18 meses vamos a estar presentes en 4 nuevos países. A ver, vos fundaste esta compañía junto con tu socio, el que es ahora tu socio. ¿Cómo fue? Ustedes habían detectado un problema, dijeron, bueno, acá tenemos una oportunidad de tratar de resolverlo y, digamos, que esto se convierta en una empresa, en un negocio. Ustedes pusieron plata de su propio bolsillo. Tiene 2 partes. Pusimos nuestros ahorros Ajá. y nuestros sueldos eran muy por fuera de lo que era el mercado, para el lado de abajo. Así que hay 2 inversiones. Pero como el producto de Increase es muy económico para los comercios, también hasta llegar al punto de equilibrio teníamos un desafío grande, o teníamos que sumar varios miles de comercios. Claro. Y a pesar de que ahora se suman de a miles de comercios por mes, en una primera etapa eran algunas decenas, después algunas centenas, y recién ahora son de a miles los comercios que se dan de alta. Entonces, en una primera etapa nos financiamos con ahorro propio, después hicimos una primera ronda de capital con lo que se llaman angels, que invirtieron una primera porción por participación en Increase. En el 2015 hicimos otra ronda de capital, ya una serie Seed, donde ingresaron nuevos inversores y algunos fondos. Y en esa ronda nos propusimos, como empresa, llegar a equilibrio antes de volver a buscar capital. Llegamos a equilibrio y recién ahora terminamos una nueva ronda para la expansión a los nuevos países. Cuando te referís a equilibrio, estás hablando de estar en break-even. Estar en break-even, Okay. que es un break-even transitorio, porque estábamos en equilibrio con 11 empleados, estamos en equilibrio con 18 empleados, ahora somos 35 y seguimos en equilibrio, pero a medida que hay oportunidades de crecer, necesitamos como más velocidad. Está bien, pero cuando vos hablas de break-even, a ver, vos están teniendo rentabilidad ya. Sí, aumentamos los gastos todos los meses, lo que hace que nuestro break-even sea mensual para poder seguir creciendo a un muy buen ritmo. Sí. Break-even estamos desde septiembre del 2016, pero desde ese momento hasta septiembre del año pasado multiplicamos por 2 la cantidad de empleados. Qué bárbaro. Y sí, continúan en break-even. Claro, y continuamos en break-even. Y de septiembre a este año, a hoy, volvimos a multiplicar por 2. De 18 pasamos a 35. Y en los próximos meses se suman más o menos 15 nuevas personas. Y se sigue en equilibrio o se acelera por medio de la inversión. ¿Y cuándo están calculando que van a tener utilidades? En empresas de tecnología, las utilidades normalmente se reinvierten hasta un punto donde ya hay un market share muy grande. Nosotros hoy nuestro market share es 5%. Es interesante, son más de 25.000 comercios, terminales, pero tenemos mucho espacio para seguir creciendo, reinvirtiendo las utilidades, expandirnos a nuevos países, aumentar los productos que solucionan problemas de los comercios. Así que no veo en un plazo mediano
repartir utilidades. No lo ves posible todavía. No bueno, lo veo está muy bien. posible. Quiere decir que apostás en tu propio negocio realmente. 100%. El objetivo es que tu propio negocio se siga desarrollando mucho. Pero, a ver, antes me parece que estamos como las aceleradoras, Sebastián. Volvamos un poquitito de nuevo atrás. ¿No había nada en el mercado parecido? O sea, también ahí fue como que picaron en punta. No había nada. Desde que se empezó a cobrar con tarjeta, tendría que haber existido algo como Claro. es hoy Increase, Claro. pero no existía por cómo estaba el sistema regularizado. Uno ve en industrias como las aerolíneas, que uno puede casi volar en cualquier aerolínea, llega a un aeropuerto, normalmente se cumple el horario, se sabe a qué aeropuerto, en qué puerta. Eso no pasaba con las transacciones. Si uno utilizaba una tarjeta que se procesaba por otra red, esa no se veía la información que viajaba era completamente distinta dependiendo de la tarjeta. Entonces, no había un protocolo ni estaba la información unificada. Y por cómo funcionaba el sistema, nadie lo podía hacer, porque eran entre sí competidores. Claro. Entonces, hasta que llegó Increase en Argentina. Y empezamos a unificar toda esa información para que pueda funcionar como tiene que funcionar. Ahí tuviste que hacer convenios con las tarjetas, Sí. imagino Prisma, imagino todas las... ¿no? Con todas, Claro. y empezar a unificar la información de cada una. Yendo al detalle, con Prisma, con First Data, con American Express, Claro. con Naranja, cada una presenta la información de forma muy distinta. Hasta cómo se refieren a las provincias donde retienen los ingresos brutos. Algunos las llama por provincia, otro por número. Nosotros unificamos toda esa información para que el comercio o la empresa tenga que saber leer una cosa y no las N de las tarjetas que recibe atrás. Sí. Entonces, nuestra función fue traducir y simplificar Claro. muchísima información. O sea, pero lograron, número uno, lograron poner, entre comillas, en línea a las grandes empresas que son las que tienen las tarjetas, ¿no? Los medios de pago. Después, el trabajo de síntesis para que el empresario pueda, como vos bien decís, tener todo simplificado. La primer función nos llevó casi 1 año y medio tener acceso a los archivos de cada una de las marcas. Y después identificar qué era lo que decía cada uno de esos archivos. Pero cuando teníamos claro el problema que estábamos solucionando, cada piedra que aparecía era una forma de pensar de cómo podíamos resolverlo hasta tener claro a qué teníamos que llegar. Y a fin del 2015 se llegó a esa solución. Era escalable, era completamente tecnológica, le servía a empresas chicas y a empresas medianas. Después le permitió a empresas grandes también empezar a contar con el servicio. Y ahí fue que empezó a escalar. En el próximo bloque, Sebastián, quiero que me cuentes por qué, a quién se le ocurrió, sea a vos, a tu socio o a quién, y por qué, el por qué tal vez es bastante claro. Digo, ¿por qué hicieron esto de que al principio no le cobraban a los clientes? Esto es cierto, ¿no? Bueno, ¿cómo fue? ¿Esto fue intuitivo? ¿Fue una estrategia de marketing bien pensada en un comienzo o como que salió así porque, bueno, no quedaba otra? Capaz que nadie te quería pagar un abono al inicio. El próximo bloque, dale. Bueno, acá, la verdad, charlando con Sebastián, me quedo del bloque anterior. Esto de no cobrar al inicio a los primeros clientes, ¿fue una estrategia pensada? ¿Fue algo que salió de manera intuitiva o era que solamente nadie te quería pagar? Lo separaría en 2 partes. La primera, la necesidad que teníamos de dar información precisa y concreta y que hasta no llegar a ese punto no sentíamos que era justo cobrar por la información que estábamos dando. Eran 28 clientes que teníamos 28 clientes, en sí. ese momento, a los cuales nos dieron acceso a su información para poder ordenárselas a medida que íbamos negociando con cada una de las marcas de las tarjetas.
Y en un momento también había que pasarlos a que empiecen a pagar, cuando la información era precisa, Claro. exacta, y les generaba valor a ellos tener esa información. Teníamos que, como empresa, empezar a capturar parte del valor para poder que todo el resto de cosas funcione. Y sí, estuvimos desde que empezamos en principios de 2014 hasta abril del 2015, que emitimos nuestra primera factura, trabajando gratis, pero aprendiendo Del todos cliente, los días claro. con clientes qué necesidades tenían, qué problemas tenían, cómo debíamos solucionarlo e ir ajustando cada diferencia de centavos a que tengan una exactitud precisa de cómo estaban manejando su negocio. Y durante toda esa época, digamos, esa parte del startup lo estaban financiando ustedes mismos. Una primera parte lo financiamos nosotros, Sí. y después hicimos una ronda de capital de 150.000, y en el 2015, en junio, hicimos otra ronda de 600.000. O sea, apenas empezábamos a tener facturación, la facturación creció mucho. Exponencialmente. Exponencialmente. Un año teníamos 900 a fines de 2015, 6.000 al otro año, 18.000 al año pasado y ya hay más de 25.000. Así que el crecimiento ha sido muy interesante. Te veo, a ver, vos estás 100% comprometido con esta empresa, con este emprendimiento / empresa que está creciendo muy fuertemente. ¿El 100% de tu tiempo lo dedicas a esto? 100%. Más, creo que... Más todavía. Más todavía. Son las 48 horas de un día, por decirlo de alguna manera. Y desde mucha gente, de todos los que estamos dedicados íntegramente a Increase. A que Increase siga creciendo, siga funcionando y siga solucionando problemas. ¿Dirías, Sebastián, que, a ver, no lo puedes definir, no es un medio de pago? La plataforma no es un medio de pago. ¿Tenés la idea de que se convierta también en medio de pago en el futuro? ¿Cómo ves el crecimiento de Increase? Bien, nuestro producto principal, Increase Card, da información únicamente. No nos metemos dentro de la transacción. Hay nuevos productos con los que estamos trabajando que empiezan a ser más eficiente cada una de las transacciones, sin entrar en lo que en medios de pago se llama el procesamiento del pago. Claro. Eso lo veo bastante alejado, quizás nunca lo hagamos. Requiere, perdón, entre paréntesis, requiere además de permisos especiales, ¿no? Y de todo por ahí. Hay todo un Ya tema de seguridad, de fraude, claro. de prevención de fraude, de muchísimo volumen que se necesita para hacer eficiente el procesamiento de los pagos. Son muy pocas las empresas a nivel mundial que las hacen. Entonces, creo que hay muchas capas de valor que se pueden agregar antes de tener que ir a agregar valor ahí. Nosotros hay muchísimo para seguir agregando en otras capas y siempre con el comercio o la empresa en el centro de las decisiones que vamos teniendo. Pagos es solamente una de las aristas de los problemas que pueden tener, pero tienen muchos otros problemas en los cuales nosotros podemos ser los mejores para solucionarlos. Por ejemplo, ¿qué otros han detectado ya? Problemas de entender su flujo para ofrecerles el financiamiento en el momento en que lo pueden necesitar. Problemas de... Perdón, o sea que, entre comillas, ¿lo ves como la posibilidad de un banco virtual a la propia plataforma? No exactamente como un banco, sino como que la información los comercios la puedan usar para presentarla en diferentes bancos o entidades que les puedan prestar a partir de sus flujos de ventas. La sistematización de la información, de alguna forma, Claro. de las propias compañías como para que les sirva de buena presentación, de carta de presentación. Exacto. Hoy las empresas, el mecanismo que tienen para presentar su información son los balances. Claro. Pero si pudiesen presentar su histórico de ventas, que es auditado, que viene directamente de las tarjetas, sería un nuevo mecanismo que ellos tendrían para hasta poner en garantía cupones para poder ofrecer líneas de crédito que tendrían tasas más bajas. Claro, claro. Ese es un producto, uno de los productos que se están trabajando. Eso es muy interesante, porque a veces solamente presentando balances, capaz que no es... a ver, es una fotografía y un balance, obviamente, en realidad es la película de lo que pasó el año anterior, pero a veces, digo en economías, insisto una vez más, ¿no?, tan cambiantes, no predice exactamente lo que puede pasar en un futuro cercano, porque por ahí la compañía tiene un montón de clientes.
Y es un una mercado cautivo, perdón, y no el balance por ahí no fue bueno y no está reflejando lo que esa compañía es. Y es una foto vieja. Es una foto de Cla- de principio Y del sí, año pasado. claro, y sí. O de mediados del año pasado. Esto es las ventas que tuvo ayer o las acreditaciones que va a tener en 3 semanas. Claro. Este es un producto. Hay productos que pueden ser que cada transacción, integrándonos con diferentes sistemas, haga la contabilidad de forma automática. Productos que le ofrezcan entender la historia de cada transacción, quién compró, quién pagó. Todo eso que un comercio que tiene que abrir, cerrar, controlar proveedores, no tiene las herramientas para poder hacerlo. Y nosotros somos esa solución que le genera confianza en estas preguntas que puede tener. La cuestión también que se ve mucho en el tema de los, por ejemplo, de los comercios, es un poco la queja de que las tarjetas les pagan, cuando estás con inflación, les pagan demasiado tiempo después y hay un costo financiero importante en el medio. Sí, eso es sistémico el problema, Sí. porque la tarjeta tarda en pagarle al comercio porque el usuario de la tarjeta tiene por lo menos un mes para poder pagar su resumen. Exactamente. Entonces, en el medio es cuando se van ajustando las dos líneas. El problema está que cuando hay mucha inflación, lo que vendieron ahora lo van a cobrar dentro de un mes. Entonces, esas tasas le pueden complicar un poco el funcionamiento al comercio. Pero tiene, por otro lado, beneficios. El cobrar con tarjeta puede tener un ticket mayor que normalmente no podría tener efectivo. El usar financiamiento, el poder pagar en cuotas un producto que... Claro. Entonces, tiene sus pros y sus contras vender con tarjeta y lo que es fundamental es poder contar con la información de cada una de esas ventas. Estoy pensando dos cosas en simultáneo que tienen que ver con lo siguiente. Por un lado, la plataforma de Increase es presente y futuro en términos de la creciente bancarización y de la formalidad de la economía. Con lo cual, desde ese punto de vista, es como que diría win-win. Pero por el otro lado, cuando se ven procesos inflacionarios medianamente importantes, automáticamente, y esto de hecho es muy común en la Argentina, que los propios comercios te hacen descuento por pago en efectivo. Con lo cual se empieza a estimular más el pago en efectivo. Es decir que claramente en tu caso un proceso inflacionario no es bueno para tu negocio. Depende mucho del ticket promedio. Si el ticket promedio del negocio es bajo, se pueden recibir pagos en efectivo. Pero si el ticket promedio es mediano o alto, es difícil poder hacer la compra en efectivo y en procesos inflacionarios es cuando se tienen que financiar. Claro. Se compensa y depende mucho de la industria, del sector o del ticket promedio que cada negocio está recibiendo. ¿Vos de chico qué querías? A mí me gusta saber siempre esas cosas. ¿De chiquito qué querías hacer? Dedicarte al mundo de los negocios. No, yo nací en Esquel, viví en Bariloche, toda mi vida estuve en Patagonia hasta los 16 años que me mudé a Buenos Aires con mi familia para terminar el colegio. Nunca pensé que íbamos a estar haciendo esto. Por un lado, siempre supe que iba a hacer algo o dejar algo que tenga un impacto en muchísima gente, pero nunca tenía claridad de qué es lo que iba a hacer. Increase apareció, sé que es la responsabilidad máxima que hoy tengo de generarle un beneficio a cada una de las personas que hoy utilice Increase y al mismo tiempo a los que estamos siendo parte de la empresa, a cada uno de los que hoy trabaja, cada uno de los que hoy es socio, cada uno de los que de alguna forma están directamente relacionados, tienen que sentir y tienen que saber que lo que estamos haciendo nos trasciende completamente. Y creo que eso sí lo sabía de chiquito. No sabía que iba a ser Increase, pero sabía que iba a ser algunas cosas que me iban a trascender como persona. De hecho, la empresa, yo dije en el inicio que ha ganado, digamos, ya tiene galardones. Por ejemplo, hablé del tema de Forbes, pero fundamentalmente además están consideradas una de las principales empresas que tienen impacto en el desarrollo humano. Eso es muy importante, ¿no? Verdaderamente, hoy por hoy se considera como un asset en el mundo empresario. Sí. Tomo una parte de las menciones que hemos recibido han sido
todas muy buenas y es un honor. Google nos Sí. premió este año. Sí. Google Internacional en toda Latinoamérica eligió una empresa y nos eligió a nosotros. Visa Internacional, todo el continente también nos eligió a nosotros. Y cada uno de los Forbes, cada uno de los premios, Banco Interamericano de Desarrollo, cada uno de esos reconocimientos es como una palmada en el hombro que nos va diciendo que estamos en un buen camino. Pero la satisfacción más grande está en agregarle valor a alguien que esté en cualquier parte de Argentina o en los países donde estemos, en cómo hacemos que su negocio funcione. Y es lo que valida verdaderamente un negocio. El año pasado decidimos no participar más en ningún concurso, pues también había que dejar el espacio para que nuevas empresas puedan estar entrando. Eso para no acaparar todos los premios, decís vos. Dejemos un poquito a alguien. Tiene que haber una renovación de empresas y que la validación principal es del cliente utilizando la herramienta. Claro. Están certificados en la ISO 9001, ¿no? Eso es otro tema muy importante. Estamos certificados en ISO y uniéndolo con la pregunta también de antes, certificamos B. La certificación B, hay solo 2.500 empresas en el mundo que certificaron B, pero son empresas que miden su impacto económico, o sea, el retorno ambiental. que generan, el impacto ambiental, que como somos una empresa de software, no tenemos residuos, no desechamos nada, pero teníamos que mostrarlo, y el impacto social. Entonces, muestra los tres impactos, si no es que el impacto económico tiene prioridad sobre los otros. Y a mediados del año pasado terminamos la certificación B, fuimos la primera empresa fintech en certificar B, y este año recertificamos lo que habíamos hecho el año pasado y quedamos seleccionados en el 10% de las empresas B de todo el mundo. Vos sabés que hace un tiempo acá en Magistrales, Federico Fuchs, el que está al frente de WeWork en la Argentina, que venía también de crear muchas empresas, me estaba contando en la charla que teníamos acá en el programa que él, además de hacer cosas importantes, de verdad, él tenía un móvil desde siempre, que era ganar plata. Él quería tener plata porque quería vivir bien y quería ganar plata. ¿Vos querés ganar plata? ¿Te gusta ganar plata? Porque todo el tema del impacto ambiental, social, el dejar una huella y el hacerle bien a la gente está bárbaro, pero también el core de cualquier compañía es rentabilidad y que puedan ganar plata. Y vos como dueño, pregunto, te lo digo directamente, ¿te gusta ganar plata? Lo veo como una derivada de otro. Si nosotros logramos crear valor, la derivada es que gente va a pagar por ese valor que nosotros creamos. Mi motivación es crear valor, no capturarlo. Yo estoy seguro que la plata viene después de la creación de valor. Mi motivación principal es esa, es crear valor. Sé que la plata viene después, si se creó valor genuino. Y bueno, igual, por ejemplo, una ONG también puede crear valor y sin embargo no tiene fines recaudatorios, digamos. Sí, la ONG, según mi entendimiento, transfiere más valor, logra capturar o cubrir una necesidad de alguien con recursos que tiene otra persona. Eso lo veo más como la función de la ONG. Que respeto y apoyo muchísimas, que me parece muy valioso lo que hacen. Pero la función de la empresa es crear valor nuevo, es unir o combinar diferentes elementos para que algo que no existía empiece a ser. Hay también algunas ONGs que crean valor genuino y que son sustentables al crear valor. Y hay otras ONGs que transfieren valor entre diferentes partes. En la empresa, y específicamente en Increase, yo veo la creación de valor como lo fundamental que tenemos que hacer para que después vengan los retornos económicos y que esos retornos económicos nunca, y lo cambiamos hasta en el estatuto, tienen que estar por encima del impacto social que tenemos como empresa o del impacto ambiental. Nunca se pueden priorizar mayores retornos
en detrimento de nuestros, exacto, del impacto social que tenemos o del impacto ambiental que se podría tener. Ajá. Siempre va a haber un equilibrio entre las tres. En el próximo bloque, Sebastián, quiero que me digas, en base a esto, ¿cómo estás viendo el ecosistema de la tecnología a futuro? Porque estás haciendo hincapié en una cuestión muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con, entre comillas, una responsabilidad social que tal vez se estaba analizando en otros rubros, no tanto en la tecnología. En la tecnología se viene hablando más que nada de, digamos, que la tecnología no deje en algún momento de ser amigable y empiece a, digamos, sojuzgar al ser humano, pero no tanto de esta parte. En el próximo bloque quiero que me lo ahondes un poquito más, ¿dale? Buenísimo. Bueno, continúo acá. Súper interesante con Sebastián. Sebastián, del bloque anterior me quedó el tema de cómo estás viendo el futuro de, digamos, de la tecnología ligada a este impacto, a esta responsabilidad, digamos, social que se le está adjudicando al sector. Antes, como te decía, se hablaba, se lo vinculaba más a otros sectores y no tanto a la tecnología. Pienso, el avance que tiene la tecnología ya es absolutamente imparable en cualquiera de las industrias. Entender eso por el lado de industria y por el lado de consumidores es fundamental. Porque si no, la tecnología misma nos va a aplastar, si no empezamos a entender que la tecnología va a reemplazar muchas de las acciones y productos y servicios que hoy consumimos. Por el lado del consumidor específicamente, creo que está empezando a existir una responsabilidad mayor en qué se consume y en cómo se consume. Y va a pasar, a medida de que vamos evolucionando, en qué empresa queremos trabajar, en qué productos vamos a consumir, en cómo buscamos transparencia en cada una de las cosas que hagamos, en cómo se encuentra en la tecnología una solución, pero que esa solución no está completamente resuelta si atrás no se puede entender la necesidad que está teniendo la persona que busca por medio de la tecnología resolver ese problema. Esa empatía, los humanos la seguimos teniendo como más. Esa capacidad que tenemos los humanos todavía no puede ser reemplazada por las máquinas. Por las máquinas, no, claro, todo el tema de lo que es la empatía, al menos dicen, no por ahora, al menos no por ahora. Incluso cuando se habla de la inteligencia artificial, que, bueno, hay unas cosas impresionantes hoy por hoy en el mundo, ¿no?, ligadas a inteligencia artificial, pero que todavía por ahí esa capacidad empática es uno de los assets de los seres humanos, ¿no? Importante. Esa empatía y esa sensibilidad de entender la necesidad del otro. Claro. Que está en por qué contratan un producto. Si se identifica bien, sensiblemente, el problema que tiene que hace que se solucione de forma después tecnológica. Ustedes, antes hablabas de Google, ¿estuvieron en San Francisco este año o el año pasado? En marzo fue que Google nos seleccionó. Fue ahora, claro. En marzo, yo viví 4 años en Estados Unidos y uno fue en San Francisco antes de empezar INCRIS. Pero sí, en marzo de este año estuvimos con Google allá. ¿Y cómo estás viendo el tema del talento argentino, el talento de exportación argentino? El talento ya no tiene fronteras. Hay talento en Argentina trabajando para San Francisco, hay talento argentino en San Francisco trabajando para acá, hay talento de Ucrania y Australia repartido por todo el mundo. Creo que esa no frontera del talento, que las oportunidades y que el talento son completamente universales, también es algo que tenemos que acostumbrarnos a pensar.
A pensar más como ciudadanos globales, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como que uno tiene una nacionalidad y todo, pero el intercambio en todo lo que tiene que ver con talentos y servicios no tiene, como decís, no tiene fronteras hoy por hoy. Y el desafío está en que todos encuentren, en que todos encontremos el talento que cada uno tiene. Eso hace que se pueda mover libremente sin ninguna frontera. ¿Cuál dirías específicamente que es tu talento? Creo que hoy es entender a personas Ajá, mira vos. y comunicarme también ahí. Siento que naturalmente me sale. ¿Te sentís naturalmente una persona empática, una persona que entiende al otro, las necesidades del otro? Sí. ¿Siempre fue igual o lo desarrollaste de más grande? Lo trabajo y lo trabajé, lo trabajo y creo que lo voy a seguir trabajando, pero dentro de la media me parece que es donde más cómodo me siento. Y eso lo ves entonces como un factor muy importante en el mundo de los negocios, ¿no? Sí, para poder formar equipos que logren ejecutar después ideas. Si hay una capacidad muy importante en poder formar esos equipos que lleven cosas adelante o que llevemos cosas adelante. Así que es reconocer esas necesidades, poder comunicar y poder conocer a las personas que después forman equipos que ejecutan cosas impresionantes. ¿Y cuál dirías que es tu punto menos fuerte, si es que me lo querés decir? Por ahí, viste, que hablar de las cosas que a uno en las cuales uno por ahí no es muy bueno, o que ahora está de moda, viste que está de moda hablar de los puntos débiles, del fracaso, etcétera, etcétera, con lo cual... Creo que ese espacio de trabajo personal, el bajar ideas, el llevar cosas a una realidad muy concreta. Así como puede ser un beneficio poder ponerme en el lugar del otro, comunicar y tener una idea general o una visión de las cosas, eso es un péndulo que hace que tenga que trabajar más en mi desafío de cosas concretas, de una estructura, de llevar tareas puntuales. De bajar la pelota a la tierra. Bajar la pelota a la tierra y ponerla en punto 1, 1A, 1B, 1C es algo que siempre tengo que trabajar. ¿En eso te complementás con tu socio? ¿Él es más de bajar rápidamente la pelota a la tierra? Tiene una capacidad muy buena en bajarme y en bajar la pelota en general para que podamos avanzar a una velocidad. Por eso funcionan bien como socios, seguramente. Debe ser una de las razones. Hay muchas razones, pero una de las capacidades donde nos complementamos seguramente es esa. ¿Cómo ves el horizonte de crecimiento de la empresa? Digamos, ¿el plan lo estará haciendo a 3 años, a 5, a 10? Lo tenemos a 18 meses. A 18 meses. Sí, hasta fines del año que viene vamos a estar presentes en 4 nuevos países. En Argentina vamos a tener un poco más del 10% de los comercios. Vamos a tener más productos. Hoy Increase Card e Increase Conciliación son nuestros productos principales, pero hay 2 productos que ya están en etapa de desarrollo y uno de ellos con usuarios. Así que en los próximos 18 meses están esos países que nos hace que empecemos a ser una multinacional y nuevos productos que hace que salgamos de un producto a ser también multiproductos. Pero el fin último, lo que estamos haciendo es para seguir potenciando negocios y ya no solo en Argentina, sino en todo el continente. ¿Hay algún otro rubro que te interese explorar dentro de la tecnología? Tengo mucha curiosidad, hay muchas cosas que me interesan, pero hoy estoy solamente enfocado en Increase y en hacer más eficiente algún porcentaje del PBI de todo el continente. A ver. Así como... A ver, contame un poquito, contame. Creo que... Obviamente esto ayuda de alguna forma, porque el hecho de darle eficiencia a las empresas, porque las empresas ganan en eficiencia con este tipo de desarrollo. En todos los países, lo que son las pequeñas y medianas empresas son fundamentales para el funcionamiento de la economía. Poder resolverles a todas esas empresas en cada uno de los países económicamente y que puedan ver el retorno que tengan con un suite de diferentes soluciones hace que en el agregado
se muestre el impacto que se tiene sobre todo el PBI. Primero en las empresas de una industria, después de una geografía, y después se pasa ya a un país. Hoy que el 5% de los comercios tengan increase, vemos solamente las operaciones que tienen con tarjeta, pero empieza a mostrar que del PBI total un porcentaje ya pasa por increase. Y estamos haciendo todo eso más eficiente. ¿Tenés, digamos, ganas alguna vez por tu autoconciencia de lo que significa el impacto en la sociedad? ¿Pensaste o tenés ganas de proyectar algo en el ámbito público? ¿Te gustaría participar en algún lugar en el ámbito público? De chico lo tenía más presente, hoy no lo sé. Mirá vos. Tengo que amigarme con la política, Claro. o la política tiene que cambiar de alguna forma para que yo sienta que puedo agregar valor en la política. Lo que pasa es que tal vez te diste cuenta que desde el sector privado podés hacer cambios tan importantes, ¿no? Y verdaderamente tener paradigmas distintos. Entonces, por ahí, desde ese punto de vista, el concepto empieza a cambiar. No es solamente desde la función pública, por decirlo de alguna forma. Y es un camino más largo, quizás, transformar que las empresas empiecen a ser responsables, que midan su impacto, que no prioricen solamente retornos económicos. Es mucho más difícil lograr que todas las empresas empiecen a pensar así, que saltar al espacio público y empezar a tener una injerencia donde uno mide su impacto normalmente más directo. Creo que mi función hoy está en ir transformando empresas y personas que quieran crear empresas a que lo hagan de una forma mucho más responsable. Un placer, Sebastián. Igualmente, muchas gracias. Un placer. Y yo me reencuentro en el próximo Magistrales.